Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa dice, no se olviden de los pobres. Ellos les abrirán la puerta del cielo. El Papa pide silenciar las armas en Nagorno-Karabaj, tierra de armenios cristianos. Y afirma que el perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio. Francisco aconseja rezar ante las decisiones importantes de la vida. E insta a no pasar de ser testigos cristianos a acusadores cristianos. La Basílica de Guadalupe, en México, tiene ya un nuevo rector. Los obispos de México recordaron a víctimas de terremotos del 19 de septiembre. El arzobispo de Jalapa alienta a colaborar en la construcción de un mejor país. Todas las campañas de la Catedral de México repicaron por el grito de independencia. La Iglesia en Costa Rica pide defender al país de imposiciones ideológicas. Y por último, Cardenal pide ante elecciones primarias en Venezuela, no hay que imponerse unos sobre otros. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos como cada semana con un gran cariño. Tenemos el gusto de acompañarle hoy Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill en las voces informativas, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en la operación Miguel Ángel Mejía. Hoy saludamos a una nueva radiodifusora que se suma a la cadena de radiodifusoras que en varias partes del país transmiten este programa. Un abrazo cariñoso al público de Red San José, radiodifusora en la ciudad de Toluca, en la frecuencia de 106.9 de frecuencia modulada. A partir de hoy, sí, estaremos allí también. ¡Yay! ¡Qué bueno! Abrazo a los radiodifusores y al público. Claro que sí, bienvenidos y espero sea de su agrado este noticiero que lo hacemos con tanto gusto. Comencemos a conocer lo acontecido en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con el Papa Francisco, quien durante la audiencia general del pasado miércoles 20 de septiembre invitó a pensar en los crucificados de la historia de hoy, hombres, mujeres, niños y ancianos, víctimas de injusticias, y pidió no olvidar a los pobres, pues serán ellos los que nos abrirán la puerta del cielo. El Papa continuó el miércoles con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico. Ante miles de peregrinos que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano, recordó la figura de San Daniel Comboni, apóstol lleno de celo por África. El Papa Francisco hizo un urgente llamado para que se silencien las armas en Nagorno-Karabaj, tierra de armenios cristianos en conflicto con Azerbaiyán, país de mayoría musulmana. Recibí noticias preocupantes de Nagorno-Karabaj en el Cáucaso meridional, donde la ya crítica situación humanitaria ahora se ha agravado con nuevos enfrentamientos armados, lamentó el Santo Padre en la audiencia general. Dirijo mi más sincero llamado a todas las partes implicadas y a la comunidad internacional para que silencien las armas y hagan todos los esfuerzos posibles a fin de encontrar soluciones pacíficas por el bien de las personas, exhortó el pontífice. Durante el Ángelus del pasado domingo de septiembre, en la plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco señaló que cuando perdonamos al hermano o a la hermana, imitamos a Dios que perdona de forma incalculable, excediendo cualquier medida. El Papa abordó el tema del perdón. El Evangelio del día, basado en Mateo 18, 21 a 35, narra un diálogo entre Pedro y Jesús que gira en torno a cuántas veces debemos perdonar a quienes nos ofenden. El perdón, subrayó el Papa Francisco, es esencial para la paz y la sanación en la sociedad.
El Santo Padre recordó que sin oración uno no se sostiene ni sabe a dónde ir, y aseguró que es en la oración fiel y perseverante, particularmente en la adoración, cuando todo adquiere armonía, cuando uno capta más claramente sus objetivos. En la mañana del 18 de septiembre, el Santo Padre recibió en el Vaticano a los participantes en los encuentros promovidos por los rogacionistas del Corazón de Jesús y las Hijas del Divino Celo, conocidos como la familia del Rogate, cuyo carisma se centra en la oración por las vocaciones y el testimonio de caridad. El Papa Francisco advirtió sobre la tentación de convertirse en acusadores cristianos y subrayó la importancia de ser testigos del Evangelio en un mundo globalizado y fragmentado. Esto lo dijo al recibir en audiencia a los participantes del V Congreso Internacional de los Oblatos Benedictinos, instándolos a mantener sus corazones abiertos a la hospitalidad y a la pasión por el Evangelio. La tentación siempre es pasar de ser testigos cristianos a acusadores cristianos. El único acusador es el diablo. No asumamos el papel del demonio, asumamos el papel de Jesús. Aprendamos de Jesús de las bienaventuranzas, dijo el Papa. El Papa Francisco remarcó que vivimos bajo una amenaza apocalíptica, acrecentado por el número y la potencia de las armas nucleares, así como por las tecnologías armamentísticas. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el mensaje escrito por el Papa Francisco con motivo del Congreso Internacional organizado por la Academia de las Ciencias Sociales y el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo por el 60º aniversario de la publicación en la encíclica Pacem in Terris, que se celebró en Roma los días 19 y 20 de septiembre. En más, el Papa le informó que desde el inicio de su pontificado, él nunca ha faltado a su cita antes y después de cada viaje apostólico con la Virgen Salus Populi Romani, el icono custodiado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Así que en la mañana del 19 de septiembre, 3 días antes de que emprendiera su viaje a la ciudad francesa de Marsella, el Papa rezó ante el icono de la Virgen María, conocida como Nuestra Señora de las Nieves, su basílica, pero el icono, la Salus Populi Romani, que en español significa la salud del pueblo de Roma. El Papa en el Vaticano a los empleados de la Farmacia Vaticana en el marco de su 150 aniversario de fundación por parte de la Orden de San Juan Dios, a quienes aconsejó levantar de vez en cuando los ojos al crucificado. El Papa recordó que el Papa Beato IX, quien confió el superior de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios la tarea de crear una farmacia en el Vaticano. Así, el hermano Eusebio Frommer fue elegido primer farmacéutico y comenzó su singular historia, destacó. En otras noticias, le informo que el pasado martes 19 de septiembre los fieles han sido testigos un año más del increíble milagro ocurrido en la Catedral de Nápoles, donde la licuefacción de la sangre de San Gennaro ha vuelto a repetirse. Es tradición que cada 19 de septiembre y en otras 2 ocasiones del año suceda el milagro de la licuefacción de la sangre de San Gennaro, que el resto del año se conserva sólida en un relicario. Se trata de un suceso extraordinario que es considerado un prodigio y ocurre desde el año 1389. Un sacerdote católico en China fue condenado por fraude y suplantación de personal religioso el pasado 13 de septiembre, porque se negó a unirse a la Asociación Patriótica Católica China, que es controlada por el Estado. Según informó China Aid, el padre Joseph Yang Xuaming de la diócesis de Wenzhou, en Zhejiang, al sur de Xungai, recibió sanciones administrativas impuestas por el tribunal, que incluyen el cese de sus actividades.
se conoció que el padre Yang cuestionó las acusaciones presentando ante el tribunal un certificado de ordenación válido, emitido por el obispo de Wenzhou y por la Oficina de Asuntos Religiosos del distrito de Longwan. En información procedente de Eslovaquia, le informamos que el nuncio apostólico en ese país, Monseñor Nicola Girasoli, suscitó polémica en redes sociales por haber utilizado una casulla con diseño animal print o de leopardo al celebrar la Santa Misa en la localidad italiana donde nació. El 7 de septiembre, la página de Facebook de la Catedral de Ruvo de Puglia, en la provincia italiana de Bari, publicó unas fotos donde se aprecia al exnuncio apostólico en Perú usando una casulla con estampado animal en una misa al aire libre. Debido a la polémica suscitada, las imágenes fueron borradas. Del 9 al 11 de octubre se realizará en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma un congreso que reunirá a historiadores, expertos y teólogos. El propósito del evento es analizar los nuevos documentos del pontificado del Papa Pío XII, que incluyen diversos archivos relacionados con el Holocausto. El Congreso toma como base los nuevos documentos que el Papa Francisco puso a disposición de los especialistas en el año 2020. Si bien se calcula que los archivos constan de 16 millones de páginas, los investigadores han logrado reunir información que ya puede darse a conocer al público en general. Hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica en Oriente y en Europa. Usted ya está bien informado y más adelante le daremos a conocer noticias de América y de México. Vamos ahora hasta Roma para entregarle la crónica de la catequesis que en lengua española impartió el Papa Francisco el pasado miércoles de esta semana. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy nos acercamos a la figura de San Daniel Comboni, un misionero lleno de celo apostólico por el continente africano. Daniel fue un enamorado de Dios y deseaba llevar ese amor a todas las personas que encontraba en su camino. En un contexto marcado por el horror de la esclavitud social, descubrió que la raíz más profunda de toda esclavitud es la del corazón, es decir, el corazón esclavo del pecado, de la cual nos libra el Señor, y dedicó toda su vida a Él a combatir esas esclavitudes anunciando el Evangelio. La experiencia del amor gratuito de Dios nos hace verdaderamente libres. Esta certeza llevó a Daniel Comboni a trabajar incansablemente para que los cristianos no sean solo espectadores, sino protagonistas de la acción evangelizadora de la Iglesia. Con su testimonio de vida, este santo nos indica que la fuente de toda actividad misionera es la caridad y que la misión no se lleva adelante de manera solitaria, sino siempre en comunión con toda la Iglesia, caminando juntos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de San Daniel Comboni, pidamos al Señor que nos conceda un corazón semejante al suyo, sensible a los crucificados de hoy, que sufren a causa de la indiferencia y de la exclusión. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así la catequesis del Papa durante la audiencia general, presidida por él el pasado miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y al regresar tendré el gusto de conversar con el padre Eduardo Córdoba acerca de la Biblia. ¿Por qué? Porque septiembre es el mes de la Biblia. Las Sagradas Escrituras.
El padre Eduardo Córdoba es biblista, es escriturista, su formación en teología bíblica, y él nos va a presentar este libro sagrado, la Biblia, después de una pausa breve. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para pasar a la entrevista. Tendré el gusto de conversar con el padre Eduardo Córdoba acerca de la Biblia. El padre Eduardo Córdoba es catedrático en la Universidad Pontificia de México, pero también, agárrese, es miembro de la Pontificia Comisión Bíblica en la Santa Sede. Padre Eduardo Córdoba, oiga, sea usted bienvenido al programa. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación y oiga, debo confesar que me siento nerviosito por conversar con un miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. Gracias por esta invitación y aquí estamos con todo gusto. No, pues gracias a usted por recibirnos aquí en su casa. ¿Desde cuándo es usted profesor aquí? Desde el 2005, agosto del 2005. Ajá, y antes pues era alumno, ¿no? Porque aquí hizo su doctorado. Aquí hice la investigación para el doctorado, así es. Uh-huh. Así es. Padre, háganos un favor, con toda su sapiencia. Defínanos la Biblia. Ese libro que a veces está así para cuando se le rompe la pata a la cama, pues pónganla ahí abajo, ¿no? Sí. Sí, cómo no. Bueno, así de pronto para comenzar, la Biblia, un libro que los cristianos reconocemos como un libro inspirado por Dios, inspirado y que supone unos autores que lo escribieron, que estuvieron inspirados por Dios, y precisamente por eso les llamamos hagiógrafos o escritores sagrados. Y podríamos decir que la Biblia contiene esa historia de las relaciones entre Dios y su pueblo. De hecho, la Biblia está constituida por dos partes, lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene sus 46 libros, el Nuevo Testamento 27. Pero volviendo a este punto, la Biblia nos habla de las relaciones de Dios con su pueblo. Le llamamos a la primera parte Antiguo Testamento y es una parte que corresponde propiamente al pueblo judío. Al pueblo judío. Y para nosotros hay también un Nuevo Testamento que ya incorpora los 27 libros del Nuevo Testamento y precisamente hay un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, me parece que de finales del siglo pasado, de los 90, que se llama El pueblo judío y sus escrituras en la Biblia cristiana. Ajá. Como para decir, el pueblo judío tiene sus escrituras, ellos dividen las escrituras en la ley, el Pentateuco, los profetas y los escritos. Y para decirlo en hebreo, ellos hablan de la Torá, Neviim, profetas, Ketubim, escritos. Y entonces en este documento se dice, la Biblia o los escritos del pueblo judío, las escrituras del pueblo judío en la Biblia cristiana, para decir, nosotros le damos continuidad a esa revelación y tenemos a partir de Cristo ya los libros del Nuevo Testamento. Y a propósito de testamento, aquí hay creo que es oportuno un comentario. Lo comentábamos hace poco en una clase. En el Antiguo Testamento, una palabra clave que le da como fundamento a toda esta historia es la palabra alianza. Ajá. Dios hizo una alianza con su pueblo. Muy bien. O sea, un acuerdo, un pacto, sobre todo en el Sinaí, Éxodo capítulo 19, el mediador Moisés. Y el compromiso básico era
Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Vamos a estar unidos. Esta es la alianza. Esa es la alianza. Y yo te daré tierra. Voy a hacer una reforma agraria para ti, mi pueblo. Así es. Te saco de la esclavitud de Egipto, el paso al Mar Rojo, y luego hacemos una alianza. Tú te comprometes a cumplir estas normas y luego te llevo a la tierra prometida. A la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Eso es. Y una alianza que después va a ser recordada, va a ser renovada, en fin. Ahora, la palabra alianza, que en hebreo se dice berit, cuando se tradujo al griego, en el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, en una versión que le llamaron la versión de los 70, que se hizo en Egipto antes de Cristo, tradujeron la palabra berit, alianza, por diateque del griego, pero la palabra diateque puede significar o testamento o alianza. Entonces, cuando se hizo la traducción latina, se dejó en griego. Se dejó del griego, de las dos acepciones, alianza o testamento, se quedó testamento. Entonces, acabo de aprender una cosa. O sea, la Biblia entonces se refiere en la antigua alianza y la nueva alianza. Así es. Ay, Padre Eduardo, gracias. A mí también es un dato muy interesante. Yo debería venir aquí diario y platicar con usted todos los días. Sí, ¿verdad? Sí. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no nos dice. No nos dice mucho. Pero la antigua alianza y la nueva alianza nos dice todo. Ya. Pues esta es la alianza con el pueblo antiguo y es la alianza con toda la humanidad a partir de Cristo. Eso es. Diateque en griego, testamento y también alianza. Alianza. Y lo han traducido como testamento. Sí. ¿No podremos hacer algo en la Pontificia Comisión Bíblica para que ya se le ponga mejor alianza? Sugerir, ¿verdad? Bueno. Me gustaría comentar solo un dato a propósito de la alianza, la importancia que tiene. Hay un pasaje de las cartas de San Pablo, en su correspondencia a los Corintios, donde él dice: nosotros somos ministros de la nueva alianza, apoyada no tanto en la letra, sino en el espíritu. Una alianza inscrita en el corazón, como lo anunció Jeremías. Y luego, por otra parte, cuando Jesús está en la última cena, cuando instituye la Eucaristía, cuando toma la copa, dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ajá. Y una buena sección de la Carta a los Hebreos también se dedica a este tema de la nueva alianza. Es un tema así interesante. Sí. Como que es transversal para toda la Biblia. Síganos hablando de la Biblia, que yo estoy fascinado. Bueno. ¿Qué más nos dice para presentarnos este libro? De la Biblia, ya nosotros como cristianos, si nos enfocamos al Nuevo Testamento o a la Nueva Alianza, tenemos en el canon de los 27 libros los 4 evangelios que ocupan un lugar especial. Incluso la Constitución Dei Verbum del Vaticano II, en el número 19, dice estas palabras: todos reconocemos la importancia de la Escritura, particularmente para nosotros como cristianos, el Nuevo Testamento, como cumplimiento de las promesas, de las profecías del pasado. Pero dentro del Nuevo Testamento apreciamos de manera especial los evangelios que nos hablan de la vida, de las enseñanzas, del ministerio y sobre todo de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Entonces, si nos concentramos en los evangelios, reconocemos que ocupan un lugar especial por ese motivo. Y ya. ¿Y de los 4?
Y más especial. De los 4, buena pregunta. De los 4. Juan. ¿Sí o no? Bueno, los 4. Yo diría, ya que mencionó el Evangelio de Juan, yo haría este comentario. A través de la historia de la Iglesia, el que ha sido durante siglos muy apreciado de manera especial fue el de San Mateo. Por una razón. Vieron, por una parte, el Evangelio de Mateo como el más estructurado, 5 discursos, relatos primero de la infancia, todo muy bien estructurado. Relatos de la infancia, 5 discursos, combinados con relatos de milagros y el ministerio de Jesús. Y al final, como los 4 evangelios, la pasión, la muerte, la resurrección. Pero también, aparte de estar muy estructurado y extenso, 28 capítulos, también hubo un obispo, Papías, de la ciudad de Hierápolis, que dijo, Mateo escribió su evangelio, incluso decía, lo escribió primero en hebreo y luego lo puso en griego, y después les vinieron los demás evangelios. Bueno, era una opinión. Porque ahora está claro. Vamos a pelearnos con Papías. Sí, que es me parece del siglo II. El primero es Marcos. El primero es Marcos. Entonces, primero Marcos, luego Mateo y Lucas se apoyaron en San Marcos incluso para la parte narrativa, y para la parte de enseñanzas de Jesús se apoyaron en la fuente Q. Ajá. ¿Qué es la fuente Q? QL, exactamente. Es una fuente que se supone que existió, que ya no la tenemos. No tenemos una copia así concreta. Ajá. Pero si entresacamos las enseñanzas de Jesús que están en San Lucas y San Mateo y que no están en San Marcos, se puede reconstruir la fuente Q. Entonces San Marcos ¿bebe de la fuente Q o no? No la conocería. Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Pero entonces, ¿qué es lo que ellos toman de Marcos? ¿Su idea de escribir o qué? Sobre todo la vida de Jesús, los milagros, la parte narrativa. Que Marcos toma de Pedro, ¿o no? También dice la tradición que Marcos recogió la tradición de Pedro en Roma. Eso sí. Ajá. Y ahí sería escrito su redacción final, el Evangelio de Marcos. ¿Y cómo podemos estar muy seguros de que primero fue Marcos y luego Mateo? Porque Marcos es breve. Cuando habla, por ejemplo, de las enseñanzas de Jesús, nos presenta la parábola del sembrador, nos dice, pero no muchas parábolas. Luego nos dice que Jesús enseñaba, pero no nos dice mucho del contenido. Entonces es muy lógico pensar que de un evangelio más bien breve vengan otros evangelios más extensos y no al revés. Claro, qué buena idea tuviste, te la voy a copiar, pero yo voy a ampliar. ¿Es cierto que la de Jerusalén es la mera buena? Es muy recomendada, sí. Muy recomendada, sí, por los quienes la escribieron. Está hecha en la Escuela Bíblica de Jerusalén, de los dominicos. Y tiene una edición de antes del 2000, mucho antes, y han estado también actualizando algunos datos, sí. Algunos actualizados no me gustan mucho, como que a veces mejor busca alguna de la anterior. Luego le platico cuáles. Habrá que ver. Les diga ya en Roma, en la Pontificia Comisión. ¿Cómo no? De acuerdo. Muy bien. Y del Evangelio de San Juan, que yo me atreví a decir es el más importante, mejor me desdigo porque importantes son los 4, pues son evangelios. Eso es. Antes se decía, bueno, el de Mateo el más importante, por lo que decíamos, por el dicho de Papías, por la estructura del evangelio, y una prueba, una señal de que era muy apreciado, es que en la liturgia, durante siglos, a lo largo del año, era el más leído. Y en la misa. Y en cambio,
Marcos y Lucas menos, incluso con estadísticas. Pero ya con la reforma, la litúrgica, se dice el ciclo A de Mateo, el ciclo B de Marcos, el ciclo C de Lucas, y todos tienen su lugar. Ahora, yo diría, todos son apreciados así como están. O sea, cada quien tiene lo suyo. Marcos tuvo el gran acierto de decir, vamos escribiendo un evangelio, la vida de Jesús, un resumen de su ministerio, de su enseñanza. Y de hecho comienza con San Marcos, con el ministerio de Jesús precedido del bautismo, las tentaciones. Y entonces fue el gran mérito de Marcos, tomar la iniciativa para que no se pierda. Sí, es mi héroe, fíjese. San Marcos es mi hit. De acuerdo. ¿Para usted también? Y sí. ¿Ah, sí? Por esa iniciativa que tuvo. Por esa iniciativa que tuvo. Y luego ya Mateo y Lucas, volviendo al tema que mencionamos hace un momento, ¿y por qué se dice que es el primero? No tiene evangelios de la infancia, que sí tienen Mateo y Lucas. Hablan de la infancia de Jesús. Bien, pero luego viene el cuarto evangelio, San Juan. Hacia el 90 o 100 se escribe, pero es un evangelio que revela una profundización acerca de lo que es Jesús, de su identidad y de lo que debe ser también la comunidad. O sea, supone un paso adelante en la teología. Claro, por eso ya trae Juan toda una lectura, ¿no? Así es. De años y de años. Entonces él habrá escrito a la edad de 80 años, más o menos, él. El Evangelio de Juan, y esto lo hemos visto en algunas clases, es es seguro, un dato muy reconocido por los expertos en el Evangelio de Juan. Tuvo un proceso de redacción y al principio estaría Juan, pero luego fue pasando por varias etapas y al final, en la última redacción, estaría lo que le llaman la escuela joánica, que le dé el toque final. Padre, nos tiene usted de veras deleitados con todo lo que nos está platicando, y no quiero que se me pase el tiempo, se me acabe el tiempo del programa sin preguntarle a un conspicuo miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, o sea, usted, en una expresión, en una frase o en una palabra, la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? La Biblia es expresión de la alianza que Dios siempre ha querido tener con su pueblo. O sea, Dios con nosotros. La Biblia es Dios con nosotros. Así es. Gracias, Padre. Lo que ha sido y lo que quiere que sea también en el presente. Muchas gracias, Padre Eduardo. Muy bien, para servirle. Siempre es un privilegio conversar con usted, Padre Eduardo. Queridos amigos, hago una pausa. Es breve. Regreso para entregarle noticias de América y de México y para presentarle nuestro editorial semanal, que en esta ocasión trata de esto. Mire, Dios presenta a su Hijo. Así. ¿Cuál fue el momento? ¿Cómo es que Dios nos presentó a Jesús de Nazaret como Hijo suyo? Vuelvo con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para informarle acerca de sucesos que han ocurrido en nuestro país, en México, y también en el continente americano. Así que nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. La Basílica de Guadalupe dio a conocer que, a partir del próximo 26 de noviembre,
El padre Efraín Hernández Díaz será el nuevo rector del Santuario Mariano en la Ciudad de México y por ende vicario episcopal de la zona pastoral primera de la arquidiócesis primada del país. El padre Hernández Díaz sucederá en el cargo a Monseñor Salvador Martínez, sacerdote que concluirá en noviembre esta labor encomendada en 2018 por el cardenal Carlos Aguiar Retes. En Más de México le informo que el pasado 19 de septiembre, una fecha que para los mexicanos pues recuerda a las víctimas de los sismos ocurridos en 1985, 2017 y 2022, los obispos de México se unieron en oración con el propósito de pedir consuelo y fortaleza para los afectados de esas catástrofes que se cobraron miles de vidas y dejaron a cientos de miles de personas damnificadas. Los obispos mexicanos aprovecharon para mencionar que su corazón está con todos aquellos que perdieron a sus seres queridos y con quienes todavía enfrentan las secuelas de cualquier desastre natural que haya acontecido en el país. En el marco de la celebración de la independencia de México el 16 de septiembre, el arzobispo de Jalapa, Veracruz, Monseñor Jorge Patrón Wong, emitió un mensaje invitando a los fieles católicos a comprometerse a colaborar en la construcción de un país que nos necesita para erradicar el flagelo de la pobreza, para combatir la corrupción y para superar la violencia e inseguridad que arrebatan el derecho a una vida digna. En su reflexión, Monseñor Patrón considera oportuno darle un giro a las fiestas patrias para que del folclore y de los colores se pase a un compromiso sincero. En Más de México, cada año, cerca de la medianoche del 15 de septiembre, el presidente del país repite simbólicamente el llamado grito de Dolores desde Palacio Nacional, haciendo repicar la misma campana que habría usado el padre Miguel Hidalgo, quien comenzó la Guerra de Independencia de México. En las celebraciones de las Fiestas Patrias este año 2023, la Arquidiócesis Primada de México compartió un video en su cuenta de Facebook del repique de todas las campanas de la histórica e imponente Catedral Primada de México, así que por primera vez en más de 50 años, las campanas de la catedral repicaron en su totalidad, informó la Arquidiócesis. En el marco de la celebración por las Fiestas Patrias en Costa Rica, el obispo de Tilarán, Liberia, Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, hizo un llamado a defender la soberanía nacional de organismos internacionales que quieren imponer a la mayoría de costarricenses sus ideas, sus costumbres y sus pensamientos. El pueblo es el soberano, no unos funcionarios públicos internacionales. Por eso, hagamos todo de nuestra parte por buscar que seamos una república democrática independiente, lo más posible, señaló el prelado. En Más de los Estados Unidos le informo que la Conferencia de Obispos Católicos del país ha invitado a los fieles y personas de buena voluntad a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los migrantes y refugiados durante la Semana Santa de la Migración, que se llevará a cabo del 18 al 24 de septiembre. Esta celebración culmina con la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, establecida por la Santa Sede hace más de 100 años y conmemorada por católicos en todo el mundo. Durante esta semana, la Iglesia invita a meditar, por medio de recursos y actividades locales, sobre los desafíos que afrontan los migrantes, los refugiados y los desplazados forzados. En el marco del 40 aniversario de su ordenación episcopal, el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas, ofreció una rueda de prensa en la que opinó sobre la situación política de Venezuela. No hay que imponerse unos sobre otros, sino buscar vivir mejor, afirmó el arzobispo, refiriéndose a las elecciones primarias de la oposición, que se realizarán el próximo 22 de octubre, y de dónde saldrá el candidato que se enfrentará al oficialismo en las elecciones presidenciales del año entrante.
En noticias de Colombia y de Venezuela le informo que el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral anunció que un grupo de obispos de Venezuela y de Colombia se reunieron desde el 18 hasta el 20 de septiembre en Cúcuta, Colombia, con el fin de abordar temas de pastoral migratoria en sus territorios y sostener espacios de diálogo. El encuentro Caridad en la Frontera 2023, coorganizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la Diócesis de Cúcuta, reunieron alrededor de 35 participantes, entre ellos los obispos de las circunscripciones eclesiásticas localizadas en las fronteras de ambos países. Durante la misa en una asamblea que concluyó el 15 de septiembre como preparación al Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador 2024, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, afirmó que el corazón traspasado de Jesús sana el odio y la violencia. El corazón de Jesús en la cruz es el altar universal que nos atrae a todos hacia Él. El corazón traspasado y las llagas abiertas del Señor resucitado se convierten en estas nuevas heridas de vida, de perdón y de amor, que sanan las heridas del mundo, de odio, de violencia y de enemistad, sostuvo el prelado. En noticias de Perú le informo que Monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura, al norte del país, afirmó que el pecado es un acto suicida y advirtió que éste siempre tiene consecuencias. En la homilía de la misa que celebró en la Catedral de Piura, el obispo peruano explicó que el pecado busca hundirnos en la muerte espiritual y en la infelicidad, y es en el fondo un acto suicida, porque a través de él el ser humano rechaza a Dios amor, su principio y fundamento, su origen y fin. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Dios presenta a su Hijo. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron privilegiados por el Señor al transfigurarse ante ellos y al hacerlos testigos de una singular teofanía. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. En la tradición escriturística, la nube es símbolo de la presencia de Dios, de una Shekinah o presencia divina que seguía de cerca al pueblo que marchaba por el desierto tras su liberación de Egipto hacia la tierra prometida por Dios, como expresa el libro del Éxodo. La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. En la transfiguración, la Shekinah, la presencia de Dios, los cubrió con su sombra en una cercanía misteriosa de Dios en la tierra para hablarle a su criatura. Los apóstoles vieron que Moisés y Elías desaparecían en la nube, y entonces se percataron de que no habían pensado de dónde habrían venido, y se alegraron al ver hacia dónde se retiraban. Luego vieron a Jesús, y al momento surgió del interior de la nube la voz de Dios. Esta cercanía es conmovedora por lo extraordinario del suceso, por el celestial acercamiento de Dios a la historia humana para presentar a su Hijo prometido como Redentor, confirmado en Jesús. ¿Qué hacer con tan precioso don? ¿Cómo proceder con la prenda prometida y al fin recibida? Escucharlo es lo que pide Dios. Es mi Hijo amado, escúchenlo. Desde entonces sabemos qué debemos hacer con Jesús. Escucharlo para saber qué hacer también con nosotros mismos, al conocer su doctrina en sabias palabras. El silencio invadió el monte, el resplandor disminuyó en su esplendor, nuevamente silbó el viento y ellos, mirando en su entorno, ya no vieron a nadie más, solamente a Jesús con ellos. Este, que bien podría ser uno de los versículos más bellos del Evangelio, nos inspira el anhelo de que a nosotros nos suceda también lo mismo que a los apóstoles.
De pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. La experiencia de la transfiguración los había renovado por la manera en la que el Padre había confirmado a Jesús en su predicación y en los acontecimientos que estaban por venir. En verdad, Jesús era el Mesías, y al verlo transfigurado en su gloria, toda posibilidad de duda en ellos había sido dispersada. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado? Pues bien, yo les digo, Elías ha venido ya, y han hecho con él cuanto han querido según estaba escrito de él. Esta es la última ocasión en el Evangelio de Marcos en la que Jesús ordenó guardar silencio al pedirles que a nadie contaran lo que habían visto hasta que resucitara de entre los muertos. Un silencio comprensible de guardar, porque subordinó la transfiguración a la resurrección, pues hasta ver a Jesús resucitado, lo conocerían de manera plena. Ellos cumplieron la indicación del sigilo, aunque no comprendieron que habría de resucitar. Y bajando del monte se hacían entre ellos esa pregunta y discutían acerca de Elías, que regresaría al mundo para ser el profeta de los últimos tiempos. He aquí que yo les envío al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé grande y terrible. La profecía se refiere al retorno de Elías, previa al retorno de Cristo en su parucía. Pero ellos entendían que Elías habría de volver antes de la primera venida del Mesías. Entonces Jesús les explicó que Elías había vuelto en la fuerza de la predicación de Juan, en la vehemencia de su espíritu, en la semejanza del ministerio de preparar al mundo para la manifestación del Mesías, y les confirmó que, en efecto, Elías vendrá antes que él cuando vuelva en su parucía, en su segunda venida al mundo, con poder, gloria y majestad, a celebrar el juicio final. Jesús identificó al Elías que ellos esperaban con Juan el Bautista, aún sin decirlo, pues en la actividad del Bautista había tenido lugar la venida de Elías. Y hasta aquí el editorial, y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Les deseamos de todo corazón que Dios le guarde y que tenga una feliz semana. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa